El jueves me pasó algo similar al día anterior. Estaba viendo otros pares cuando de pronto se me activa una alarma o me doy cuenta de que el otro par que estaba revisando está a punto de llegar el precio al nivel que estaba esperando. Justo ahí en la cima de este canal bajista, ¿cierto? Entonces me apresuro, pongo el gráfico de líneas y espero una desesperación de los compradores para ingresar, con el miedo de que quizá el precio se iba a ir sin mí. Y eso es justo lo que sucede al final de los 30 segundos de esta vela. Aquí el precio sigue subiendo un poco más, pero la zona de vendedores está muy muy cerca. Y la forma en cómo subió el precio me daba a entender de que el comprador se estaba desesperando por alcanzar el nivel. Esta fue una operación de 30 segundos, porque fue por rechazo en un nivel fuerte de vendedores, viendo que el comprador se desesperó por alcanzarlo. Se estiró muchísimo, o sea, la vela anterior ya estaba muy estirada, lo que están viendo acá, en esta zona de acá. Este movimiento ya estaba muy estirado. El precio se estira, llega a la cima del canal bajista, que es esta línea, esta pendiente naranja que se ve acá, y aquí empieza a consolidar. O sea, el precio se mantiene acá, se mantiene, o sea, el vendedor está en su zona. ¿Y qué hace el comprador? Después de no haber podido superar con naturalidad, hace un latigazo, llegando muy cerca de nuestro nivel, llega más o menos por esta altura, muy cerca de, o más arriba como por acá, muy cerca del high anterior, lugar en donde obviamente nosotros hubiésemos vendido con mayor seguridad, pero la vela estaba a punto de cerrar ahí, entonces aproveché de hacer una operación de 30 segundos, que esto fue lo que pasó. Así se veía la libra contra el dólar a las 9 de la mañana del 11 de enero del 2024. Entonces acá lo que estoy viendo es que la tendencia principal es alcista. Hubo una corrección del precio acá, consolidó, rompió a la baja o manipuló y luego se volvió a meter en esta consolidación, finalmente terminó rompiendo hacia el alza y esto se empezó a inclinar, ¿cierto? Como que las señales de ruptura las estábamos viendo acá, cuando ya el vendedor no podía llegar al mismo punto y ni siquiera se pudo devolver al mínimo de la manipulación. Ya empezó a romper el alza desde acá. Entonces, ¿cuáles son los niveles interesantes? Este es el último low que alcanzó el precio antes de romper el alza, con esta inyección que tuvo el precio acá. Y esta sería la última vela envuelta, la última vela roja engullida por las velas verdes, que más tarde eh, consolidaron arriba. Y el precio, esta zona está fresca, todavía no ha sido testeada, es una buena zona de giros. Pero el precio no hace lo que nosotros queremos, hace lo que él quiere, entonces nosotros tomamos las oportunidades que se nos van viendo a medida que vamos operando. ¿Qué sucede acá? Tenemos un alza del precio, ahora el precio empezó a consolidar en esta zona. Voy a marcar el último máximo y también voy a marcar el mínimo para saber cuándo haya cambios en la dirección del precio. Y empezamos a ver. Ya, aquí el vendedor rompe el mínimo, ahora el precio llegó más abajo que antes. Vamos a ajustar este nivel. Ese es el último lugar al cual llegó el precio. Y ahora cuando el precio viene de vuelta hacia arriba, empieza a generar mechas de rechazo antes de tocar el nivel, porque son los vendedores los que están más fuertes, se supone, ¿cierto? Ahí es donde rompen los vendedores a la baja, se va acercando, y hay reacción de compradores nuevamente acá, en esta zona. Esto es un doble piso. Veamos si esa reacción es lo suficiente para evitar que los vendedores rompan ese mínimo. El precio empieza a consolidar acá abajo. El comprador rompe esta mini consolidación, lo cual valida este soporte como un nivel fuerte o al menos interesante para girar. Y no perdamos de vista también esta estructura como de canal bajista que tenemos. Esa es la que tenía dibujada en el gráfico. Estaba viendo que los máximos eran cada vez más bajos, a pesar de que la tendencia fuera alcista y hubiera bastante fuerza. Los máximos son cada vez más bajos y los mínimos también son cada vez más bajos, solo que en esta ocasión no pudieron superarse. O sea, se empezó a lateralizar el precio a partir de esta zona. Eso me da indicios de que quizá el comprador quiere romper el nivel.
pero aún así sigue siendo un nivel bastante fuerte. El precio está en este momento en la última vela engullida. Acá nosotros podríamos girar, pero esa vela engullida tiene imbalance, tiene todo, consolida, pero no rompe el último mínimo, entonces nosotros no giramos acá. Bien, el precio sigue subiendo, toca nuestra zona de acá arriba y es donde nosotros metimos el rechazo. Y luego el precio sigue subiendo, o sea, nosotros entramos en el momento justo en esta operación porque el comprador subió de una forma muy desesperada a un nivel que era de dominio de los vendedores, donde los vendedores estuvieron fuertes hace no mucho tiempo atrás, unos cuantos minutos atrás. Ay, ¿qué pasa después? ¿Quieren ver si el precio reacciona acá abajo? Sí, yo también. Veamos qué pasa después. Bien, allá van los vendedores. Ya rompieron hacia abajo. Esta zona de acá es ideal para meter pullbacks. Claro que esta vela cerró por encima, así que no nos sirve. Si se fijan, esta vela sigue verde. Ahí tenemos un rechazo fuerte de los vendedores. Calza justo con ¿qué? Con la envolvente esta. Claro que no le alcanza a tocar, así que no hubiésemos podido entrar acá. El precio simplemente reaccionó antes de nuestro nivel. Nada que hacer. Y bueno, el precio fue afectado por una noticia, entonces nuestro nivel no sirvió. Aquí el precio se movió bruscamente con mucha volatilidad. Y esto es cercano a las 10:30 de la mañana en GMT-3. Si se fijan, el precio cambió la forma en cómo se estaban dibujando las velas. Eran unas velas muy pequeñas, ahora son velas enormes. Es porque hubo una noticia hoy y se abrió el mercado, entró más liquidez, entraron más traders, etcétera, etcétera. Muchas razones. Así que si esto te pasa mientras estás tradeando, ten por seguro que vas a poder volver a tradear dentro de unos minutos cuando esto se calme. Voy a eliminar todos los dibujos. Por suerte hice mi entrada antes de que sucediera, porque si no hubiera tenido que esperar varios minutos más a que el precio hiciera algo, algo que me diera una señal. Por ejemplo, acá en la noticia el precio llegó hasta este mínimo. Desde acá fue rechazado con fuerza y se devolvió hasta casi el origen desde donde inició la noticia. Así que esta zona de acá es por lo menos interesante y cuando el precio la vuelve a tocar es rechazada desde ahí y no la puede romper. Es usada de soporte. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Que esta zona de acá es a donde llegaron los compradores luego de rechazar y desde donde los vendedores ingresaron nuevamente, así que es otra zona interesante para girar en caso de que el precio la vuelva a tocar. Y luego todo de nuevo, lo que sigue, todo de nuevo, es como que considerar todos los dibujos que teníamos atrás ya no nos sirven y ahora empezar a revisar qué es lo que está haciendo el precio en el momento, hay que estar pendientes. Acá sigo avanzando, el precio llegó a nuestra zona de giro, aquí compró, se dio. Eso es lo que tendrían que hacer en caso de que se enfrenten a este tipo de mercado, que ustedes tienen sus niveles bien marcados y de pronto les pasa una noticia, dejen de operar durante unos minutos y luego vuelvan a ver cuáles fueron los mínimos, los máximos y empiecen todo de nuevo a revisar la estructura del precio nuevamente. Acá la tendencia sigue siendo bajista, pero desde aquí el precio hizo una vela envuelta con momentum, con un pequeño imbalance desde esta mecha hasta esta mecha de acá hay un pequeño imbalance que rellenar. Y el precio superó los máximos anteriores porque en esta estructura estamos viendo lo siguiente. El low al high, aquí quiero un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, hasta acá abajo. Y este movimiento de acá rompe con este máximo y más tarde rompe con el de más arriba. Ahí, ese de acá y este de acá. Los rompe ambos máximos, por lo tanto este nivel de acá se considera válido para meter giros. Esta es la zona de la vela envuelta y acá es donde llega el precio. ¿De qué forma llega? Estirándose. ¿Llega con momentum? Sí, pero llega una vela grande, una vela pequeña que le cuesta romper este soporte y luego de romper ese soporte se sigue estirando y continúa a la baja hasta llegar a nuestra zona, induciéndola un poco para que nosotros tomemos nuestra entrada. Primera semana, 4-0, estamos de racha. Y este es el último día, viernes 12 de enero. Estoy en el par del euro dólar, esperando a que el precio se devuelva a mi nivel. El último soporte roto de una consolidación.
Aquí estoy viendo que el comprador está empezando a tomar fuerza. Veamos que acá el dominio lo tienen los vendedores. Hay un momentum de vendedores, el cual llega a un nivel interesante ahí. Y acá la vela se empieza a estirar. Como esta vela se estiró, yo estaba viendo que estaba llegando a un nivel de soporte el cual estaba roto. Y era interesante para meter un giro. Entonces tengo un patrón de pequeña, mediana, grande, que está a punto de llegar a un nivel de giro interesante, y estoy esperando que el comprador se desespere por seguir subiendo para yo meter una venta. Y justo eso es lo que pasa. Veo un latigazo del comprador, lo juzgo como una debilidad. Esta venta la metí por rechazo, pero a esas alturas ya me estaba dando cuenta de que el vendedor no estaba en esa zona. Aquí el comprador rompió, el vendedor todavía no aparece. Paciencia, porque la vela todavía se podía devolver. Pero finalmente resulta que no, el precio sigue subiendo y este es el primer OTM que tengo desde que inicié el challenge. Ya, ¿y qué pasa? No están los vendedores en la zona, entonces la vela siguiente sigue subiendo. Las entradas en continuidad no están dentro del setup, entonces la ignoro todos, además de que solamente meto una operación al día. Así que acá lo que veo es que el precio sigue subiendo y mi análisis fue incorrecto. Tomo la fotografía, la registro y hago mi cierre de semana. Revisemos esta última operación en la plataforma. Bien, estoy en el eurodólar. Estas son aproximadamente las 9 de la mañana. Y lo que se estaba viendo era lo siguiente. Aquí había una consolidación. Este era el soporte con varios toques de esa consolidación, el cual fue roto hacia la baja. Esperamos entonces a que si el precio llega acá y no sobrepasa y no cierra por encima de este nivel, sino que cierra antes, nosotros podemos entrar en un pullback hacia la baja. También es una consolidación rota hacia abajo, por lo tanto la resistencia de esa consolidación, que sería este nivel o estos niveles de acá, y ahí ya entraríamos a revisar que hay un rango muy extenso, pero estos niveles de acá vendrían a ser niveles fuertes para nosotros girar, y el precio se encuentra acá abajo. Entonces continuemos. Ya, bien, acá el precio, hubo una inyección fuerte en el cual los compradores hicieron dos velas grandes, luego siguieron subiendo un poco más, el precio consolidó y ahora se está acercando acá abajo nuevamente. Ya, vemos que esta vela cierra justo ahí en ese nivel, pero este nivel no es responsable de romper el high anterior, por lo tanto no está validado para giros. Aquí no giramos. Y vemos que el precio lo rompe, cierra por debajo. Nosotros podríamos meter un pullback ahora, porque el precio tiene tres velas del mismo color en adelante son un momentum, y el precio ya tiene un momentum bajista, así que si esta vela toca ese nivel, podemos entrar por pullback. No sucede, seguimos viendo qué pasa, ya el precio siguió bajando. Entonces, este nivel de acá, que es el último soporte roto, yo estaba esperando entrar en pullback, en ese mismo nivel. No me dio la entrada acá, estaba esperando que el precio se devolviera para que me diera la entrada más tarde. ¿Qué pasa? Que cuando el precio se está devolviendo se empieza a estirar, lo cual a mí me emociona porque eso es una buena señal para entrar en un giro. ¿Y qué pasa? Que entro por rechazo en el pullback. Por rechazo, siendo que en los pullbacks no debemos entrar por rechazo a menos que hayan sido rotos por un momentum reciente. Este es un momentum reciente, esto de acá era un momentum reciente. Ahora ese momentum ya es pasado, ya se rompió acá. Y acá nos estamos devolviendo y el precio tendría que haberme cerrado por debajo de este nivel para yo entrar ahí en venta por pullback, lo cual no sucede, el precio me lo rompe. Aquí hay un momentum alcista además, por lo cual el precio sigue subiendo, alcanzando nuevos máximos. Ahora, esa resistencia de acá, que estaba interesante, que varias veces la trató de romper el comprador y no la pudo pasar y terminó rompiéndose la baja, es un nivel interesante para girar, si es que el precio llega ahí. A ver... Ya, no pasó, siguió bajando. Bueno. Y aquí sigue rompiendo hacia abajo, etcétera, etcétera. Ya, sigue bajando el precio. No nos dio nuestros puntos de entrada. Bueno, eso sería la primera semana. Muchas gracias por ver. Me gustaría terminar el video con algunos consejos de psicología. Resulta que si esto de acá te ha pasado a ti antes, así como que tienes una racha positiva y luego te equivocas, cuando pudiste haber tenido una semana perfecta, eso de la semana perfecta solamente existe en tu cabeza. Al mundo no le interesa los días que pasan.
No le interesa si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es sábado, no importa. En realidad lo único que importa son tus resultados a largo plazo y que te mantengas apegado a tu plan de trading. Entonces, si lo que acá hice fue cometer un error, aprendo de ello y sigo adelante. La próxima semana veamos qué tal resulta todo. Hasta el momento estoy cerrando esta semana en positivo. Tenemos 4 ITM y 1 OTM la primera semana. La cuenta ahora va en $24, lo cual se traduce en un 26% de profit. Gracias por ver, nos vemos la próxima semana.